Vieron varias cosas, ¿no? A ver, algunas cosillas que hemos visto. Esta coloración no es normal, ¿eh? Nosotros le hemos colocado por si acaso es la eosina para que se pueda así de ese color eosinófilo. No vayan a pensar que es el color. Por eso, sí. Pero dije forma. Vamos primero por los órganos. ¿Lo que conocen los órganos? Sí, yo. Riñón en herradura. ¿No? Riñón en herradura. Acá están los riñones y acá están sus uréteres. Y la parte de esto que ven acá arriba, ¿qué sería? ¿Adrenal? La glándula suprarrenal, ¿no? Acá arriba. Muy bien, entonces, este no es ningún órgano. ¿Y esto qué es? Este sí es un órgano. Es un cerebro. Es parte del tubo digestivo que está normalmente tiene la forma de ese besoar, ¿qué dice usted? El trico besoar. ¿Estómago? Este es estómago. ¿Ya? Este es un estómago, sino que está abierto. Está abierto por la curvatura mayor. Entonces, esto viene así. Viene así. Así está. Entonces, se abre por la curvatura mayor, esta es la curvatura menor. ¿Por qué los estómagos los abrimos? Ese es por este protocolo, por la curvatura mayor. Porque por frecuencia, lo más frecuente es que las neoplasias gástricas estén ubicadas en la curvatura menor. Y si uno lo abre por mayor, lo corta, corta a la neoplasia, entonces ya no se puede estudiar. O se alteran. Entonces, siempre preferimos cortar por la curvatura mayor. Buenos días. Y solo en el caso que encontremos la neoplasia en la curvatura mayor, abrimos por otro lado. Entonces se abre por la mayor, ¿por qué? Porque lo más frecuente es que encontremos neoplasias gástricas en la curvatura mayor y en la región antral. Es lo más frecuente. Entonces debe ser, este es al revés. Así, hacia un lado de ustedes. Esta es la zona del antro, esta es la zona de arriba del... Perdón, sí pues, antro, sí. Píloro, y esta es la parte de carne, acá arriba. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos un órgano por dentro, vamos a corroborar lo que previamente el endoscopista, o sea el gastroenterólogo, ellos han visto. Ellos en la endoscopía han visto esta lesión que están viendo aquí. Esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamarían eso? ¿La logran diferenciar o no? Normalmente el estómago tiene esto que están viendo aquí ustedes. Esto. Se llaman pliegues. ¿Ya? La mucosa tiene pliegues. Así como en el tubo, en el intestino tiene sus austras, también sus pliegues, acá tienes pliegues. Entonces normalmente tiene muchos pliegues que no deben desaparecer. Entonces acá vemos que hay una zona donde los pliegues han desaparecido, su mucosa se ha aplanado. Entonces cuando hay ese tipo de cambio ya nos llama la atención. Puede ser una atrofia, puede ser una metaplasia o puede ser una neoplasia. Entonces, pero además vemos que esto, aparte que hay una ausencia de pliegues por acá, vemos que los pliegues están confluyendo, miren, confluyen a una lesión redondeada de bordes elevados y ulcerada. Esta es una úlcera gástrica maligna. ¿Ya? Es una úlcera gástrica maligna que se clasifican de acuerdo a la clasificación de Borman. Ustedes cuando estudian cáncer gástrico van a ver eso, la clasificación de Borman para neoplasia gástrica avanzada. ¿Ya? Borman solo es para neoplasia gástrica avanzada, no es para in situ. Entonces son 4 estadios de Borman, 1, 2, Borman, con números romanos, ¿no? Borman 1, Borman 2, dependiendo cómo sea la lesión, si es deprimida, si es elevada, si es exavada, si es polipoide, entonces cada uno tiene su patrón. Entonces esta es una lesión, vamos a empezar una más, que es una lesión ulcerada. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa notamos? Que los pliegues confluyen y vemos el borde, el reborde. Lesión ulcerada. ¿Qué es una úlcera? Es una solución de continuidad.
O sea, tenemos el epitelio, pero si en un lugar el epitelio desaparece, entonces solución de continuidad. Hasta acá llega el epitelio, hasta acá llega el epitelio, y acá en esta zona de acá no hay epitelio. Eso es una solución de continuidad del epitelio y eso le llamamos úlcera. La úlcera tiene un lecho ulceroso. En el lecho ulceroso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar generalmente muchos vasitos sanguíneos. Hay angiogénesis. Hay muchos capilares, vasos pequeñitos. Hay células inflamatorias. Hay fibrina, ¿no? Entonces, todo eso se va a encontrar en un lecho ulceroso. Si la úlcera es crónica, es muy antigua la úlcera, además vamos a encontrar fibrosis. O sea, una úlcera donde encontremos fibrosis es una úlcera crónica. Una úlcera donde solamente encontremos células inflamatorias y vasos sanguíneos es una úlcera reciente o aguda, independientemente de si sea maligna o no. ¿Ya? Entonces, acá cómo nos damos cuenta que sea maligna, si no estamos convencidos todavía, porque esto para que saquen el estómago tiene que haber tenido una biopsia, ya tiene diagnóstico, de frente no se saca. Entonces, primero se hace la biopsia con una endoscopía, el gastroenterólogo mira la úlcera, ahí dice es una lesión tipo Bormann tanto, y toma biopsias, que son unas lesiones muy pequeñitas, de 1 milímetro, chiquititas, de los bordes de la lesión. De la misma lesión de la úlcera no puede sacar, si no solamente veríamos células muertas, vasos sanguíneos, no veríamos nada. ¿Ya? Se saca de los bordes de la lesión. Entonces, ya viene con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, que es la lesión más frecuente de los cánceres en el hombre, en el Perú. El adenocarcinoma gástrico es el cáncer más frecuente en el hombre en el Perú y es la tercera causa más frecuente en mujeres en el Perú también. ¿Ya? Primero y segundo lugar son mama y cuello uterino. Tercer lugar, estómago. En el hombre, primer lugar, estómago. Entonces, hay mucha incidencia de cáncer gástrico en el Perú. Y como nosotros lo cortamos, y si se dan cuenta, ahí lo pueden mirar mejor también. Acá, por ejemplo, miren. Uno puede ver aquí las capas, ¿no? La mucosa, la muscular, la submucosa, que no se ve muy bien, la muscular, que es la parte más oscurita, y luego la tiene las serosas. Bueno, está la lesión. Miren acá, la mucosa, la submucosa, la muscular. Pero aquí, miren cómo hay una zona blanca, no tan oscura como el músculo, ¿no? Media grisácea. Sí. ¿No? Lo mismo la pueden ver acá mejor, creo. ¿Ve? Acá está la lesión ulcerada. Miren, la parte marroncita es el músculo, pero aquí esa parte marroncita se ha perdido. No hay lo marroncito. Ese es el tumor, esa es la neoplasia, ese es el adenocarcinoma que ha infiltrado hacia adentro. Una lesión puede ser exofítica o puede ser hacia adentro, puede infiltrar. Entonces, esto nos sirve a nosotros para el estadiaje. Entonces, cuando queremos saber, muy frecuentemente preguntan, ¿en qué grado está? Entonces, ¿en qué grado está? Con la biopsia no se puede saber en qué grado está. Se sabe en qué grado está, el estadiaje se sabe cuando uno hace la extracción del tumor. Entonces, al momento de uno saca el tumor y ve hasta dónde llega la lesión, uno recién hace el estadiaje. Porque para el estadiaje tiene que saber el tamaño del tumor y la profundidad de infiltración. Va variando si solamente compromete la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa, o si perforó y se fue. Si lo encontramos en ganglios, en uno ganglio o más ganglios, es diferente. Si encontramos en más órganos, es diferente, ¿no? Mientras el estadiaje aumenta. Y eso también tiene que ver con el pronóstico para la persona. Los adenocarcinomas, generalmente el tratamiento es quirúrgico y se complementa con, si el estadiaje lo amerita, o sea, si tiene otros nódulos en otras partes del cuerpo, se complementa con quimioterapia y a veces con radioterapia. Diferente a ¿cuál es la segunda neoplasia más frecuente en el estómago después del adenocarcinoma? Los linfomas. ¿Ya? Y los linfomas pueden tener a veces una imagen parecida, pero el tratamiento no es el mismo. Un linfoma gástrico, por ejemplo, no es quirúrgico el tratamiento. El tratamiento es quimioterapia de frente. Entonces, si uno se equivoca y dice es un linfoma y al final no fue linfoma, el tratamiento fue inadecuado, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante el diagnóstico definitivo. A veces hay lesiones que son pobremente diferenciadas que requieren inmunohistoquímica para poder completar el diagnóstico.
Olviden que este es un ejemplo de una neoplasia muy frecuente en el Perú, de tanto en hombres como en mujeres. Adenocarcinoma gástrico. Una úlcera maligna, clasificación de Borman, no se olviden. Y ya saben qué es una úlcera, ¿no? Es una solución de continuidad. Esto no es un órgano, pero la lesión está acá. ¿Qué vendría a ser esto? Lo van a ver de repente en este año o el otro, no sé. Pero este es un parásito. Es una quiste diatídico. Un quiste diatídico. Muy bien. ¿Ya? Quiste diatídico está constituida por unas membranas así como ustedes la ven, blanco nacarado. Membranas blanco nacaradas que forman en realidad un líquido conteniendo en la parte más interna que llevamos la capa germinativa, donde se encuentran los escólex del parásito. ¿Qué parásito se forma el quiste diatídico? ¿Se acuerdan o no? El Echinococcus granuloso, ¿no? Muy bien. Entonces, es muy frecuente en personas que vienen de sitios donde hay mucha ganadería. Zonas ganaderas. Acá en Perú, una zona ganadera muy importante es la zona del centro de Junín. Muchas personas de Junín vienen a veces con estos problemas. Frecuentemente, ¿dónde se ubican estos quistes diatídicos? En los pulmones, en el hígado, es muy frecuente encontrarlos. Pero pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Hemos visto quiste diatídico en los ovarios, las trompas. Una vez vimos también en pericardio, ¿no? Pegadito al corazón. En cualquier parte del cuerpo. Y pueden ser de diferentes tamaños. Cuando el quiste blanquito, blanco nacarado. Pero muchas veces antes de hacer el tratamiento, antes de hacer el tratamiento quirúrgico, se le da tratamiento médico al paciente y el quiste se muere antes de la operación. Y cuando es un quiste muerto, generalmente a veces por ahí aparecen, son un poquito más amarillos. Tiene una coloración amarillenta. Amarillo se pone. Bueno, entonces tenemos las membranas anistas con su capa germinativa donde están los escólex de los echinococos granulosos y finalmente tenemos esto que rodea al quiste diatídico. Esto no es parte del quiste, ¿ya? Esto es una respuesta de nuestro organismo ante algo extraño. Nuestro organismo va a producir algunas reacciones. En algunos casos producen granulomas tipo cuerpo extraño, en otros el organismo no es una cápsula, no es un quiste esto, solamente es una reacción que está rodeando al quiste. Generalmente todos los quistes vienen con esto. Cuando es muy antiguo el quiste, más grueso. Cuando el quiste no es tan antiguo, más delgado. Pero esto es parte de nuestro cuerpo, que es una reacción a algo que está ahí. ¿Ya? Entonces, el quiste propiamente son estas membranas. Y hay una práctica que van ustedes a poder ver. Se ven como tele de cebolla. Membranas eosinófilas, como si fuera tele de cebolla al microscopio. Al microscopio lo van a ver de esa forma. Entonces, ¿por qué esto no es un quiste? Si nos olvidamos de esto, ¿por qué esto no es un quiste? ¿Qué características se necesita para llamarlo quiste esto? ¿Rugosidades adentro? Adentro tiene que tener algo especial. Líquido. Es líquido. Los quistes pueden tener líquidos, que pueden ser sangre, también pueden tener moco, pueden tener... ¿Pliegues? Pueden tener... El quiste tiene que tener una cavidad. Hay algunos quistes que son multiquísticos, que son muchos quistes. Hay algunos también que tienen zonas sólidas. Pero cavidades tienen todos, tienen un contenido. No todos son neoplasias, algunos son parásitos como este caso. Pero para llamarlo quiste, ¿qué tiene que tener? Por ejemplo esto. Estos sí son quistes. ¿Ya? Estos sí son quistes. Una bolsa, una membrana. Son quistes congénitos. Esto es parte de una lesión congénita, ¿no? Un riñón en herradura con muchos quistes renales.
Generalmente las lesiones congénitas renales van acompañadas con también problemas de quistes a nivel del hígado. Y a veces también con implantación baja de las orejas, ¿no? Camiones auriculares. Entonces quiste, este sí es quiste, pero esto no es quiste. ¿Por qué no es quiste esto? ¿Cuál es la definición de quiste? ¿Cavidad tapizada? Tapizada, esa es la palabra. Tapizada. Tiene que tener un tapiz. O sea, acá tendría que tener células que estén recubriendo la parte interna. Pues si son células mucosas, el contenido va a ser moco. Si son células serosas, o sea, medias cúbicas o ciliadas, el contenido va a ser un líquido transparente, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de tapiz, va a haber el contenido generalmente. A veces son quistes, son teratomas, a veces teratomas quísticos. Van a haber otro tipo de características, pero tiene que haber un tapiz. Si no hay tapiz, no es quiste, ¿no? Entonces, acá uno le hace un corte, lo ve en microscopio y simplemente se encuentra con que es un tejido fibroconectivo nada más. No tiene un tapiz que lo recubra, entonces no es quiste. A diferencia de esto, a diferencia de eso que sí es quiste verdadero, porque tiene tapiz adentro que lo recubre, son células epiteliales que están recubriendo, ¿no? Este es un riñón herradura, que es una alteración congénita, que se ha diagnosticado cuando el paciente ya falleció porque tiene una necropsia. Entonces, no se olviden que es congénito a pesar del momento que se diagnostica. No todo lo congénito se diagnostica de nacimiento, ¿no? Puede tener 50 años y recién se dan cuenta que tienen dextrocardia. Entonces, eso es congénito. Pero dextrocardia es cuando, ¿no?, se invierte la punta del corazón hacia el otro lado. Entonces, pero nunca nadie se dio cuenta. Igual, nadie se dio cuenta que tenía riñón herradura hasta que no tuvo 40 años de repente. Entonces, y sigue siendo congénito, porque uno nace con eso. Todo lo que uno nace es congénito. No necesariamente es heredado, ¿no? Porque no todo lo que uno tiene de nacimiento lo tienen los papás, ¿no? Pero sí es congénito. Y lo que no es congénito es adquirido, ¿no? Se va a por ejemplo, esta es una lesión adquirida del hígado, que desarrolla en el transcurso de la vida. Hay dos causas que pueden producir esto. Lo más frecuente es alcoholismo y una infección viral, que es la hepatitis. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamarían esto? ¿Qué tipo de hígado es esto? ¿Hígado graso? ¿Hígado graso? No. Cirrosis. Cirrosis. ¿Ya? El hígado graso es un estadio intermedio, digamos, ¿no? El hígado graso en realidad no es una enfermedad propia, ¿no? Es un estadio donde llegan muchas enfermedades, pueden producir hígado graso, ¿no? Entonces, hígado graso simplemente es la acumulación de grasa dentro de los hepatocitos. Y esto, antes de que sea hígado graso, se llama esteatosis, como dices tú, ¿no? Entonces, y eso sí se ve de un color amarillento. Acá todavía queda rezagos del color amarillo que les ven, ¿no? Entonces, esto acá tiene todavía zonas de esteatosis. ¿Veis? ¿Se dan cuenta que está amarillo? Y tiene sus nodulitos también ahí. Entonces, estos de acá son nódulos. Todo lo que ustedes ven aquí son nódulos. ¿Por qué se producen los nódulos? Por lo mismo que se producen, ustedes se dan cuenta acá que este riñón o estos riñones no son lisos. Lo normal es que sea liso. Lo anormal es que sea, como están viendo acá, con cráteres, huecos, depresiones, formaciones así como que están formando nódulos, como un lóbulo inclusive, ¿no? Esto no es normal, esto es adquirido. ¿Por qué se produce toda esta rugosidad del riñón? Igual acá, ¿por qué se producen todas estas nodulaciones? ¿Qué explicación le encontrarían ustedes a eso? El mecanismo es el mismo. ¿Qué pasa cuando hay hepatitis, por ejemplo, o cuando hay una alteración, un agente tóxico como el alcohol? ¿Qué le pasa al hígado? ¿Qué le sucede al hígado? Así, ustedes en un caso clínico han visto eso. ¿Qué le pasa al hígado? Y uno puede detectarlo en sangre. Se elevan las transaminasas. ¿Y por qué se elevaron las transaminasas? Es una reacción por la necrosis. Por la necrosis, claro. Se necrosa el hígado. Ante un daño muy agresivo, ya no hay mecanismos de
regulación, no se puede revertir el problema, entonces no se puede adaptar y se necrosa, ¿no? Una forma de detectar esa necrosis, aparte de la sintomatología, es las enzimas, ¿no? Las enzimas se liberan en la sangre cuando las células se necrosan. Todo el contenido se libera y lo vamos a poder detectar en sangre, niveles elevados de las transaminasas, ¿no? Cuando hay infarto cardíaco igual, también vamos a encontrar transaminasas cardíacas elevadas, enzimas cardíacas, ¿no? Entonces, igual acá, se necrosa la célula. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el sitio donde hay una necrosis? Algunos tejidos se pueden regenerar. El hígado es uno de ellos, que puede producir zonas de regeneración. Pero otros no se regeneran, sino que el tejido va a ser reemplazado La fibrosis. por fibrosis, ¿no? Por una cicatriz, ¿no? Y es como que si alguien se quemara, ¿no? Se queman y se produce una zona de cicatriz que va, por ejemplo, si se quema la mano, a veces los dedos quedan pegados, se retraen, se quema acá la axila, igual queda con la axila toda pegada. ¿Por qué? Porque la cicatriz lo retrae y no se puede movilizar. Lo mismo sucede acá y acá. Se necrosa el tejido, el parénquima en este caso, y el tejido fibroso que está ahí lo retrae, y se van a formar todas estas nódulos. Hay una necrosis masiva, pues, por todos lados. Una retracción por todos lados, y se van a formar todos estos nódulos. Lo mismo pasa acá. Hay una retracción por todos lados que van a formar todas estas formaciones que ustedes ven que son completamente anormales. ¿Ya? Esa es consecuencia de la reparación del tejido por medio de fibrosis. El tejido original desaparece y en su lugar hay tejido fibroso, que es tejido conectivo, colágeno, fibroblastos, que retraen y forman estos nódulos, ¿no? Dependiendo del agente causante, a veces predominan nódulos grandes, a veces predominan nódulos pequeños. Lo mismo que la estetosis. A veces son a gota gruesa o macrovesicular, cuando son más grandes que el núcleo, o a gota pequeña o microvesicular cuando la vacuola de grasa es más pequeñita que el núcleo. Entonces, hay más o menos, uno tiene diagnósticos diferenciales que puede postular, dependiendo macroscópicamente cómo lo vea, o también histológicamente cómo lo vea. Entonces, acá tenemos que hay muchos nódulos y la causa es esa necrosis, fibrosis, ¿no? Producto de esa reparación. También ha pasado por un periodo de esteatosis, pero al final este hígado se ha reducido de tamaño. La fibrosis y la necrosis lo reducen tamaño y le dan esta consistencia dura, ¿no? Este está bien duro, ¿no? Está bien duro, producto de la fibrosis que tiene. No está un cauchoso, entonces, no es un parénquima normal. Si ustedes no han visto un hígado en anatomía, pero depende de su casa, se han visto cuando el hígado tiene una consistencia más o menos blanda, ¿no? Y es liso, la cápsula, ¿no? Acá no. Entonces estos son iguales al riñón, también es liso. Y no es así como es. Entonces acá también es violento. Acá, ¿qué origina esto? Infecciones a repetición. Infecciones crónicas de las vías urinarias. Y este riñón, con esta alteración, pues tiene derecho a enfermarse, pues, ¿no? El más frecuente son en las mujeres los problemas de infecciones urinarias, porque se aguantan y hay reflujo. Y también porque cuando están gestando, el útero comprime los uréteres y también hay un reflujo. Otra causa muy frecuente son los cálculos que han visto con el doctor, ¿no? Y son coraliformes, construyen completamente todo, producen una hidronefrosis, o sea que el riñón se agranda, porque la orina se queda y empieza a haber problemas, ¿no? Entonces eso origina las lesiones. Puede haber inflamación crónica y también puede haber inflamación aguda en el riñón. Llamamos pielonefritis crónica o pielonefritis aguda. ¿Cómo diferenciamos de algo agudo, por ejemplo? Si nosotros sospecháramos que esto fuera agudo, ¿qué tendría que haber acá para decir que es una inflamación aguda, una pielonefritis aguda? ¿Qué verían aquí? Que no se ve, pero ¿qué verían? Pero ese sería el microscopio. Macroscópicamente, ¿qué sería? ¿Qué encontraría? La respuesta inflamatoria, ¿qué produce al principio? Hay una serie de mediadores, ¿no?, que producen vasodilatación, ¿no es cierto? Vasodilatación, congestión vascular. ¿Y una congestión vascular cómo se vería esto? En rojo, se vería congestivo. Esto de acá serían los vasos dilatados y rojo, se vería rojo oscuro, bien oscurito. Y si está
Y si hay una vasodilatación, hay salida de líquido, hay edema. Y esto también se vería hinchado. ¿Ya? Sería un órgano que estaría hinchadito y rojo. O si ya está fijado, se vería oscuro. Acá no se ve nada de eso. ¿Ya? Entonces cuando nosotros vemos un órgano así edematoso, hinchado, con fibrina a veces, y con vasos congestivos, ¿no? Entonces es algo agudo. Con hemorragias a veces también, cuando hay daño, cuando hay lesión, también agudo, ¿no? Pero si no, es una lesión crónica, como ven acá. Es crónico. Igual también lesión crónica. Esto no lo podemos evitar porque ya esta persona nació de esa forma. Lo que sí se nos aconseja es diagnóstico precoz para que tenga una buena calidad de vida, ¿no? No tenga diagnóstico, no tenga problemas que le originen después complicación en su vida. Pero esto acá sí podemos evitar. Sí, acá en el Perú hay zonas endémicas de hepatitis viral. La selva central es una zona donde hay mucha hepatitis. Y ahora hay una migración muy frecuente de personas de la selva hacia la costa, que en Lima hay bastante hepatitis viral. ¿Ya? Y la causa es muy fácil de contagiarse. O sea, moraleja, tienen que vacunarse. Si no están vacunados, es el tiempo, vacúnense. Vacunen porque es muy fácil contaminarse, más fácil que contaminarse de SIDA. La carga viral es muy alta en una hipodérmica, en una superficie cortante. Es muy alta. Entonces tienen que vacunar, son 3 dosis, fácilmente de prevenir. Ya depende de ustedes nada más. Y la otra causa es el alcoholismo, ¿no? También ya saben lo que le pasa a un hígado cuando la gente se excede con el alcohol. Este es un adulto, no es un niño. Acá no hacemos necropsia. Rara vez hemos hecho, nunca creo. Necropsia de niños, yo no me acuerdo que hayamos hecho. De fetos sí hacemos bastante. Pero después el resto son adultos. ¿Ya? Entonces acá, para que ustedes más o menos se den cuenta cuáles son los cambios. O sea, ustedes ven ya un paciente cirrótico clínicamente y ya van interiorizando cómo está su hígado, ¿no? Y ahora, al revés, ven al hígado y ustedes ya más o menos tienen que ver qué sintomatología tiene este paciente, ¿no? ¿Qué le producirá al paciente esto? Lo mismo que eso. ¿Qué sintomatología le puede producir a un paciente? ¿No? Generalmente el órgano dañado es el que nos va a orientar la sintomatología del paciente. Si el paciente viene con náuseas, vómitos, dolor epigástrico, entonces yo tengo que orientar que mi primera posibilidad, la vía digestiva es la que está dañada, ¿no? No voy a estar pensando en el útero, si es mujer o depende de los riñones, ¿no? Siempre hay que, de acuerdo a la sintomatología, se hace el diagnóstico primario. Entonces, no, pero digo eso porque es frecuente. La persona tiene una sintomatología, pero están examinando otra cosa. Y muchas veces por pedir exámenes auxiliares así nomás, como protocolo piden, llega el paciente y le piden un montón de exámenes auxiliares y no se focaliza en la sintomatología del paciente. Entonces, no sé, ¿alguna preguntita por acá? Caso gástrico, ya saben cómo se pone esto. Es aconsejable hacer sus endoscopías a partir de los 40 años, a no ser que haya riesgo familiar. Esto es un problema congénito. Esto más que nada es un problema en zonas endémicas, donde hay mucha ganadería, y eso también en sitios donde, sobre todo los personal médico. ¿Quiénes se contaminan más? Los estudiantes de medicina, los internos y el personal técnico, y los de limpieza. Ellos son los que se contaminan más en los hospitales, por si acaso. Los estudiantes generalmente porque a veces no son conscientes y a veces no, como siempre llegaron y dejaron todas sus cosas en el suelo. Así generalmente vemos que vienen los alumnos, vienen y dejan eso, no lo pongas ahí, ponga ahí arriba. No son conscientes de la contaminación que hay en los hospitales. Los hospitales son muy contaminados. Entonces, y a veces son muy osados. Los internos porque son los que más contacto tienen con los pacientes. Los de limpieza porque son los que se llevan los materiales. Y a veces no están bien cerradas las agujas, se hincan. Aunque ahora hay mucha más seguridad para eso, pero puede todavía seguir ocurriendo. Todavía ocurre. Y los técnicos también porque están más en contacto, son los que están limpiando, cambiando, poniendo las camas, tienen más contacto que las enfermeras, ¿no? Son las personas que más se contagian. Y los demás se contagian son en emergencia. Entonces tienen que tener cuidado.
Y si esto se puede vacunar, así que de una vez, vacúnense. ¿Ya? ¿No sé? ¿Alguna pregunta?